El 23 de agosto de 1997, Diego Alejandro Moreno, de apenas 6 años, desapareció sin dejar rastro en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México durante una escala de 4 horas hacia Cancún. 20 años después, su padre Roberto encontraría una página de Instagram que cambiaría para siempre la comprensión de aquel día que dividió sus vidas en un antes y un después. ¿Cómo es posible que un niño se esfume por completo de uno de los aeropuertos más vigilados del país sin que ninguna cámara de seguridad posterior lo captara, saliendo del área donde fue visto por última vez? Las autoridades aeroportuarias no podían explicar cómo Diego había logrado evadir el sistema de videovigilancia más sofisticado del país, y los especialistas en seguridad consideraban imposible que un menor de 6 años burlara protocolos diseñados precisamente para prevenir este tipo de situaciones. Si valoras casos reales así, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más historias que necesitan ser contadas. Cuéntanos en comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Más adelante te haremos una pregunta clave que solo quienes prestan atención podrán responder. La familia Moreno había planificado aquellas vacaciones durante meses. Roberto, ingeniero civil de 34 años, y Carmen, maestra de primaria de 31, habían ahorrado cada peso para llevar a sus 2 hijos, Diego y su hermana mayor Sofía, de 9 años, a conocer las ruinas mayas que tanto fascinaban al pequeño. En su casa de clase media en Monterrey, las paredes del cuarto de Diego estaban adornadas con postales de civilizaciones antiguas que coleccionaba con la meticulosidad de un arqueólogo en miniatura. Diego no era un niño cualquiera, poseía una curiosidad desbordante que lo convertía en un pequeño explorador incansable. Sus maestros lo describen como un niño extraordinariamente despierto, con una capacidad asombrosa para hacer preguntas profundas sobre el mundo que lo rodeaba. Durante las semanas previas al viaje, había estudiado cada detalle de las pirámides que visitarían, memorizando nombres de dioses mayas y fechas de construcción que impresionaban incluso a adultos. Su posesión más preciada era una pequeña cámara desechable amarilla que había comprado con su mesada, prometiendo documentar cada pirámide que visitaran. Roberto recordaría más tarde cómo Diego había guardado la cámara bajo su almohada durante semanas antes del viaje, verificando obsesivamente que tuviera suficientes fotos disponibles. Va a ser mi expedición arqueológica, había anunciado con la seriedad que solo un niño de 6 años puede proyectar. La madre de Diego, Carmen, había desarrollado una rutina especial para las mañanas escolares. Preparaba café de olla, mientras Diego organizaba meticulosamente sus postales y planeaba en voz alta las fotografías que tomaría en cada sitio arqueológico. Sofía, con su paciencia de hermana mayor, escuchaba estas sesiones de planificación arqueológica matutina, ocasionalmente contribuyendo con datos que había aprendido en la escuela sobre la civilización maya. Roberto trabajaba para una empresa constructora que se especializaba en proyectos de infraestructura pública. Su precisión ingenieril se reflejaba en todos los aspectos de su vida doméstica. Había planificado el itinerario del viaje con la misma meticulosidad que aplicaba a sus proyectos de construcción, calculando tiempos de traslado, horarios de visitas e incluso las mejores horas del día para tomar fotografías en cada sitio arqueológico. El vuelo AM-492 de Aeroméxico había despegado puntualmente de Monterrey a las 12:30 p.m. del 23 de agosto de 1997. Diego ocupaba el asiento de la ventanilla, con su mochila azul marino cuidadosamente colocada bajo el asiento delantero y su cámara amarilla colgada del cuello. Durante el vuelo de hora y media hacia Ciudad de México, no dejó de tomar fotografías del paisaje desde la ventanilla, agotando casi un tercio del rollo antes de llegar a la capital. La Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez bullía con la actividad típica de una tarde de agosto. Era la época de vacaciones de verano y familias mexicanas abarrotaban las salas de espera rumbo a destinos de playa.
El sistema de videovigilancia del aeropuerto en 1997 representaba tecnología de punta, con cámaras estratégicamente ubicadas para cubrir todos los ángulos de las áreas públicas. Las cámaras de seguridad registraron a la familia caminando por la terminal después de las 2:47 p.m., cuando su vuelo aterrizó para la conexión. Diego corría adelante con su mochila azul marino, fascinado por los aviones que podía ver a través de los ventanales. Sus padres lo seguían a distancia prudente, permitiéndole explorar visualmente mientras mantenían contacto visual constante. El área de conexión hacia Cancún se ubicaba en la puerta 12, un espacio amplio con ventanales que ofrecían vista panorámica de la pista. Roberto había elegido asientos cerca de estos ventanales, sabiendo que Diego disfrutaría observando las operaciones aeroportuarias mientras esperaban su vuelo de conexión. La zona estaba moderadamente concurrida, con aproximadamente 30 personas distribuidas entre asientos y áreas de pie. Carmen había ido al baño con Sofía aproximadamente a las 3:02 p.m., mientras Roberto revisaba los documentos de vuelo en la sala de espera. Era una separación de rutina, el tipo de división temporal de responsabilidades que ocurre naturalmente en familias que viajan. Diego había permanecido junto a su padre, aparentemente absorto en observar un avión de carga que se preparaba para el despegue en una pista lejana. Las cámaras de seguridad mostraban a Diego alejándose de la puerta 12 hacia los ventanales a las 3:02 p.m., pero extrañamente, ninguna cámara posterior lo captó saliendo de esa área. Este detalle se convertiría en el elemento más desconcertante de toda la investigación. Los especialistas en seguridad revisaron meticulosamente cada ángulo, cada segundo de grabación, buscando el momento en que el niño había salido del campo de visión. Roberto, concentrado en verificar los horarios de vuelo y documentación, perdió el contacto visual con Diego por aproximadamente 5 minutos. Cuando levantó la vista, esperando encontrar a su hijo exactamente donde lo había dejado, se encontró con el espacio vacío junto a los ventanales. Su primer impulso fue de extrañeza más que de alarma. Diego era un niño obediente que raramente se alejaba sin permiso. Los siguientes minutos se desarrollaron con la progresión lenta de una pesadilla que comienza de manera sutil. Roberto se levantó, caminó hacia los ventanales, revisó el área de baños cercana, preguntó a pasajeros si habían visto a un niño con una mochila azul. Las respuestas fueron vagas, contradictorias. Algunas personas recordaban haber visto a un niño, pero las descripciones no coincidían completamente. Cuando Carmen y Sofía regresaron 15 minutos después, encontraron a Roberto en estado de agitación creciente. ¿Dónde está Diego?, fueron las primeras palabras de Carmen, reconociendo inmediatamente en la expresión de su esposo que algo había salido terriblemente mal. La búsqueda familiar se intensificó rápidamente, con cada miembro de la familia tomando una dirección diferente, gritando el nombre de Diego con desesperación creciente. A las 3:30 p.m., exactamente 28 minutos después de haber perdido el contacto visual con su hijo, Roberto se dirigió a las autoridades aeroportuarias. El protocolo de seguridad se activó inmediatamente con una eficiencia que habría sido impresionante en cualquier otra circunstancia. Oficiales de seguridad se desplegaron por toda la terminal, revisando áreas de acceso restringido, interrogando a personal de limpieza, verificando registros de salida. Las puertas de acceso restringido requerían tarjetas de identificación y el personal de limpieza, documentado minuto a minuto, no reportó haber visto al pequeño. Durante 3 días, el aeropuerto operó bajo protocolos de emergencia: perros rastreadores, detectores de calor, revisión de cada equipaje, interrogatorios al personal. El sonido de las sirenes, las luces intermitentes de los vehículos de emergencia y los anuncios constantes por megafonía crearon una atmósfera de urgencia que se grabó indeleblemente en la memoria de todos los presentes. El comandante federal Ramiro Reyes llegó al aeropuerto con una expresión que Ricardo reconoció inmediatamente. Era la misma que había visto en los rostros de otros oficiales durante crisis, una mezcla de profesionalismo calculado y comprensión tácita de que se enfrentaban a algo extraordinariamente complejo. Con 23 años de experiencia en seguridad pública en la península de Yucatán,
Reyes había manejado casos de secuestro, pero nunca una desaparición de un menor en circunstancias tan desconcertantes. Su primera medida fue establecer un perímetro mental del caso. ¿Existan enemigos conocidos? ¿Había amenazas previas? ¿Disputas familiares o laborales que explicaran un secuestro dirigido? Cuando Ricardo y Carmen respondieron categóricamente que no, el comandante Reyes se enfrentó a las dos posibilidades más probables: un secuestro oportunista o un caso de adopción ilegal. Los protocolos de 1982 operaban con limitaciones tecnológicas que hoy resultan impensables. No existían comunicaciones instantáneas, los faxes eran limitados y no había forma de distribuir fotografías masivamente en tiempo real. Todo dependía de la comunicación humana directa y de la memoria de las personas, elementos notoriamente falibles en situaciones de alta tensión. La búsqueda del vendedor del puesto de dulces se convirtió en la primera frustración mayor de la investigación. Los comerciantes establecidos del aeropuerto no conocían a ningún vendedor que correspondiera con la descripción del hombre mayor con bigote canoso. Esta inconsistencia generó las primeras dudas sobre la exactitud de los recuerdos de Carmen, quien mantenía firmemente su versión de los hechos. Sin embargo, el avioncito que había comprado existía físicamente como prueba de que la transacción había ocurrido. ¿Cómo era posible que un vendedor operara en el aeropuerto sin registro oficial? Los investigadores descubrieron que en 1982 los controles de comerciantes ambulantes eran significativamente más laxos, y era posible que alguien hubiera establecido un puesto temporal sin la documentación apropiada. Durante las primeras 72 horas críticas, la investigación se extendió más allá del aeropuerto. Se emitieron alertas a todas las estaciones de policía de la Ciudad de México y estados circundantes. Se distribuyeron descripciones de Diego a hospitales, orfanatos y cualquier institución que pudiera estar involucrada en casos de niños perdidos o abandonados. El equipo de investigación entrevistó a 340 personas que habían estado en el aeropuerto el 15 de agosto. Revisaron las listas de pasajeros de todos los vuelos que salieron después de las 2:47 p.m. Contactaron con las aerolíneas para verificar si algún menor había viajado con documentación sospechosa y coordinaron con las autoridades de Estados Unidos para revisar las llegadas a aeropuertos con conexiones directas desde México. Durante el segundo mes de búsqueda, la atención mediática se intensificó. Los periódicos de la Ciudad de México empezaron a cubrir el caso y la televisión nacional incluyó la historia en sus noticieros. La fotografía más reciente de Diego, tomada durante las vacaciones familiares anteriores, comenzó a circular ampliamente. Esta exposición mediática generó cientos de llamadas de personas que creían haber visto a un niño con las características de Diego. Cada reporte tenía que ser investigado meticulosamente. Familias enteras viajaron a ciudades remotas siguiendo pistas que invariablemente resultaban ser falsas alarmas. Un niño en Monterrey, otro en Guadalajara, uno más en Puebla. La devastación de cada falsa esperanza era particularmente cruel. Roberto recordaría años después cómo cada llamada telefónica generaba una descarga de adrenalina seguida de la desesperación cuando se confirmaba que no era Diego. Carmen desarrolló la costumbre de revisar compulsivamente cada rostro infantil en lugares públicos, buscando características familiares en extraños. Durante este periodo, Roberto contactó con organizaciones internacionales especializadas en niños desaparecidos, incluyendo el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados en Estados Unidos, que apenas había sido fundado en 1984. Aunque estos recursos eran limitados en comparación con las capacidades actuales, Roberto agotó cada canal disponible. Los meses se convirtieron en años sin ningún avance significativo. La investigación oficial gradualmente redujo su intensidad, aunque el comandante Reyes mantuvo un compromiso personal con el caso. Sin pistas sólidas, nuevos casos urgentes constantemente demandaban atención y el caso de Diego gradualmente fue cediendo prioridad. Roberto desarrolló una obsesión meticulosa por la documentación.
Mantuvo registros detallados de cada contacto, cada viaje, cada teoría que habían explorado. Su sistema de organización había evolucionado hasta convertirse en una operación casi profesional, con archivos categorizados por fecha, ubicación geográfica y nivel de credibilidad de la fuente. Carmen abandonó la enseñanza permanentemente. La directora de su escuela le había concedido una licencia indefinida, pero después de 6 meses era evidente que no podría regresar a estar rodeada de niños de la edad de Diego. El trauma había alterado fundamentalmente su capacidad de funcionar en situaciones que le recordaran a su hijo perdido. Sofía, quien había presenciado toda la desesperación de ese día, desarrolló un mutismo selectivo que la acompañaría durante años. A los 9 años, había absorbido la tensión familiar de una manera que afectaría su desarrollo emocional durante toda su adolescencia. Los psicólogos que consultaron explicaron que los hermanos de niños desaparecidos frecuentemente desarrollan ansiedad de separación severa y sentimientos de culpabilidad del superviviente. En 1994, Roberto descubrió información que le proporcionó una nueva perspectiva sobre el caso. A través de contactos en organizaciones internacionales, obtuvo acceso a estudios sobre adopciones ilegales en México durante los años 80. Los datos eran perturbadores. Durante esa década se estimaba que cientos de niños mexicanos habían sido adoptados ilegalmente por familias en Estados Unidos y otros países. El modus operandi de estas redes coincidía sorprendentemente con las circunstancias de la desaparición de Diego. Niños pequeños y sociables eran seleccionados en lugares públicos, separados temporalmente de sus padres, a través de distracciones o engaños, y transportados rápidamente fuera del país antes de que se pudiera organizar una búsqueda efectiva. Esta teoría tenía implicaciones tanto esperanzadoras como aterradoras. Por un lado, sugería que Diego podría estar vivo y bien cuidado. Por otro lado, significaba que podría haber crecido con una identidad completamente diferente, posiblemente sin saber nada sobre sus orígenes biológicos. Roberto se aferró a esta teoría porque proporcionaba una explicación racional para la desaparición y mantenía viva la posibilidad de reunificación. Si Diego había sido adoptado ilegalmente, eventualmente podría comenzar a buscar a su familia biológica. Los estudios mostraban que muchos adoptados internacionalmente desarrollaban curiosidad sobre sus orígenes durante la edad adulta. Durante los años 90, la familia Moreno desarrolló rutinas que incorporaban la ausencia de Diego de maneras que eran tanto adaptativas como dolorosas. Carmen cocinaba para 4 personas cada noche durante años, inconscientemente preparando comida para el hijo que no estaba. Roberto mantenía la habitación de Diego exactamente como la había dejado, limpiándola semanalmente, pero sin mover ningún objeto de su lugar original. Sofía crecía en una casa donde el hermano ausente era una presencia constante. Las conversaciones familiares inevitablemente incluían especulaciones sobre dónde estaría Diego, qué estaría haciendo, si estaría feliz. Para su 10º cumpleaños, Sofía pidió que compraran un regalo para Diego también, para cuando regrese. La Navidad se convirtió en la época más difícil del año. Carmen insistía en colgar una media navideña para Diego y en dejar un lugar vacío en la mesa de Nochebuena. Roberto compraba un regalo cada año y lo guardaba en el armario, acumulando décadas de regalos nunca entregados. Cuando Internet se volvió ampliamente disponible en los años 90, Roberto lo adoptó con entusiasmo renovado. Creó uno de los primeros sitios web dedicados al caso de Diego. La página incluía cada fotografía que tenían de él, descripciones detalladas de la ropa que llevaba el día de su desaparición y información sobre las circunstancias de la desaparición. Roberto monitoreaba constantemente foros de discusión sobre personas desaparecidas, casos de adopción internacional y cualquier plataforma donde alguien pudiera estar buscando información sobre sus orígenes. Durante esta década, recibió docenas de contactos de personas que creían tener información relevante. Un caso en 2001 les dio falsas esperanzas significativas. Un joven en Los Ángeles que había sido adoptado de México contactó a Roberto después de encontrar el sitio web. Las fechas coincidían,
tenía características físicas similares y recordaba fragmentos de español de su primera infancia. Sin embargo, cuando se realizaron las pruebas de ADN disponibles en esa época, resultaron negativas. Cada falsa alarma era una montaña rusa emocional. La esperanza súbita seguida por la desilusión aplastante. Roberto había suplicado a Carmen que buscara ayuda profesional, que encontrara una manera de sanar, pero Carmen insistía en que no necesitaba sanar, necesitaba respuestas. 2 décadas de búsqueda habían transformado a la familia Moreno de maneras que ningún manual de psicología podría haber predicho. Roberto, ahora con 54 años, había desarrollado una obsesión meticulosa por la tecnología de seguridad que había revolucionado su carrera profesional. Carmen, a los 51, había encontrado propósito en el dolor ajeno, especializándose en psicología infantil y trabajando con familias que enfrentaban tragedias similares. Sofía, marcada por la culpa de haber estado en el baño cuando su hermano desapareció, había canalizado esa carga emocional hacia el periodismo de investigación. La herida nunca había cicatrizado completamente, pero la familia había aprendido a convivir con ella de maneras funcionales. Roberto mantenía la habitación de Diego exactamente como la había dejado, limpiándola semanalmente, pero sin mover ningún objeto de su lugar original. Carmen compraba regalos cada Navidad para Diego y los guardaba en el armario, acumulando décadas de obsequios nunca entregados. Sofía había crecido en una casa donde el hermano ausente era una presencia constante en las conversaciones familiares. Cuando Internet se volvió ampliamente disponible en los años 90, Roberto lo adoptó con entusiasmo renovado. Creó uno de los primeros sitios web dedicados al caso de Diego, incluyendo cada fotografía que tenían de él, descripciones detalladas de la ropa que llevaba el día de su desaparición e información sobre las circunstancias. Su metodología había evolucionado con cada avance tecnológico. Roberto monitoreaba constantemente foros de discusión sobre personas desaparecidas, casos de adopción internacional y cualquier plataforma donde alguien pudiera estar buscando información sobre sus orígenes. Durante esa década, recibió docenas de contactos de personas que creían tener información relevante. Cada comunicación era evaluada meticulosamente, archivada y seguida hasta sus conclusiones lógicas. Un caso en Guadalajara en 2010 les había proporcionado falsas esperanzas significativas cuando un niño con características similares apareció en un orfanato, pero las pruebas de ADN fueron negativas. La montaña rusa emocional de cada falsa alarma era devastadora. La esperanza súbita seguida por la desilusión aplastante. Roberto había suplicado a Carmen que buscara ayuda profesional, pero Carmen insistía en que no necesitaba sanar, necesitaba respuestas. El surgimiento de las redes sociales había proporcionado herramientas completamente nuevas para la búsqueda, pero también nuevas formas de dolor. Roberto había aprendido a usar Facebook y otras plataformas, creando páginas dedicadas a la búsqueda de Diego y conectándose con familias internacionalmente. Estas plataformas generaban nuevas pistas periódicamente, fotografías enviadas por personas que creían haber visto a alguien que podría ser Diego, reportes de avistamientos en diferentes ciudades. En 2014, Roberto había implementado un sistema de reconocimiento facial en 12 aeropuertos mexicanos, pensando siempre en Diego. Su expertise en seguridad aeroportuaria había sido forjada por décadas de obsesión personal con los protocolos que habían fallado aquel día en 1997. Cada innovación tecnológica que desarrollaba en su trabajo era, en el fondo, un intento de prevenir que otra familia experimentara lo que había vivido la suya. Carmen había fundado una organización no gubernamental que asesoraba a familias en situaciones similares. Su trabajo la había puesto en contacto con centenares de padres que compartían su dolor, creando una red informal pero poderosa de apoyo mutuo. Durante las sesiones grupales que coordinaba, Carmen había notado patrones en las historias de desaparición que la intrigaban. El 23 de agosto de 2017, exactamente 20 años después de la desaparición,
Roberto realizaba su ritual anual de búsqueda en redes sociales. Esta fecha siempre era la más difícil del año, marcada por ceremonias familiares privadas y renovación de esfuerzos de búsqueda. La rutina había evolucionado durante décadas, pero siempre incluía revisión exhaustiva de nuevas tecnologías de búsqueda y plataformas digitales emergentes. Fue durante esta búsqueda sistemática que Roberto encontró una cuenta de Instagram con el nombre Diego Travels World. El nombre no era coincidencia suficiente. Había encontrado docenas de cuentas con nombres similares durante años. Sin embargo, las fotografías mostraban pirámides mayas, paisajes de Centroamérica, imágenes tomadas con una estética particular que le resultaba familiar. En una de las fotografías más antiguas, fechada 3 años atrás, apareció una imagen que detendría su corazón. Una pequeña cámara desechable amarilla, exactamente igual a la que Diego llevaba aquel día. No era similar, era idéntica. Después de 20 años de búsqueda, Roberto había desarrollado la capacidad de distinguir entre coincidencias superficiales y evidencia genuina. Roberto contactó inmediatamente a Sofía, quien ya era una experimentada investigadora digital especializada en casos de personas desaparecidas. Juntos analizaron la cuenta durante días, aplicando técnicas forenses digitales que Sofía había perfeccionado durante su carrera periodística. Las fotografías más tempranas databan de 2008, cuando Diego habría tenido 17 años. Las ubicaciones geográficas formaban un patrón revelador: Guatemala, Honduras, Belice. La cuenta tenía pocos seguidores, pero las interacciones revelaban un patrón de vida nómada, trabajos esporádicos como guía turístico, una fascinación constante por las ruinas precolombinas que Diego había mostrado desde pequeño. Cada detalle corroboraba la posibilidad de que hubieran encontrado a su hermano perdido. A través de contactos en redes sociales y con la ayuda de un detective privado especializado en casos digitales, lograron contactar directamente con el joven. El proceso requirió semanas de investigación cuidadosa, verificación de información y coordinación con autoridades de múltiples países. Cada paso era documentado meticulosamente, preparándose para la posibilidad de reunificación o para otra devastadora falsa alarma. El encuentro se realizó en una videollamada coordinada por autoridades de Guatemala y México el 15 de octubre de 2017. Diego, ahora Alejandro, como se había estado llamando durante años, recordaba fragmentos de aquel día. Los 20 años se desvanecieron cuando Roberto y Carmen vieron a su hijo adulto por primera vez, reconociendo inmediatamente características físicas que habían permanecido constantes. Había seguido a un empleado de limpieza a través de una puerta de servicio, creyendo que lo llevaría a ver más aviones de cerca. El empleado, un joven de 19 años llamado Manuel, entró en pánico al darse cuenta de que había un niño perdido en áreas restringidas. En lugar de reportar el incidente, Manuel, que trabajaba sin documentos legales y temía la deportación, decidió sacar a Diego del aeropuerto por una salida de emergencia. Su plan inicial era llevarlo a una estación de policía, pero Diego, confundido y asustado, le dijo que sus padres estaban en Cancún esperándolo. Manuel, sin recursos ni conocimientos sobre protocolos, tomó la decisión desesperada de llevarlo en un autobús hacia el sureste, con la intención de buscar a los padres. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la situación se volvió irreversible cuando Manuel y Diego cruzaron la frontera hacia Guatemala. La reunificación de Diego con su familia fue un proceso extraordinariamente complejo que requirió meses de terapia y ajustes legales. Manuel, ahora un hombre de 39 años con familia propia en Guatemala, se entregó voluntariamente a las autoridades, explicando cómo una decisión de pánico juvenil había encadenado 20 años de consecuencias imprevistas. Diego había construido una vida completa, tenía recuerdos fragmentados de su infancia original, pero había desarrollado una identidad completa como guatemalteco. Los padres que recordaba de sus primeros 6 años eran diferentes de los adultos que habían sido moldeados por años de pérdida, búsqueda y eventual reunificación.
Sin embargo, gradualmente comenzaron a identificar elementos de continuidad que trascendían los años perdidos. El proceso de integrar 2 décadas de experiencias separadas requirió la intervención de especialistas en trauma y reunificación familiar. Diego mantenía relación con ambas familias, los Moreno en México y la familia guatemalteca, que lo había criado durante 2 décadas. La identidad no era algo que pudiera restaurarse simplemente, tenía que reconstruirse desde la comprensión de ambas experiencias. El caso de Diego Moreno llevó a reformas significativas en los protocolos de seguridad aeroportuaria de México y Centroamérica, que se implementarían durante los años posteriores a su reunificación. Roberto diseñó un sistema de alerta inmediata para menores no acompañados que se implementó en 18 aeropuertos, convirtiendo su tragedia personal en una herramienta preventiva que protegería a miles de familias futuras. Carmen estableció un protocolo de acompañamiento psicológico para familias de desaparecidos que se adoptó nacionalmente. Sofía escribió un libro sobre el caso que se convirtió en referencia obligatoria para investigadores de personas desaparecidas. Manuel, ahora un hombre de 39 años con familia propia en Guatemala, se entregó voluntariamente a las autoridades cuando se enteró del reencuentro. Su confesión proporcionó la pieza final del rompecabezas que había atormentado a la familia Moreno durante 20 años. Durante los interrogatorios, Manuel explicó cómo una decisión de pánico juvenil había encadenado 20 años de consecuencias imprevistas. La historia que emergió era simultáneamente simple y devastadoramente compleja. Manuel había estado trabajando sin documentos legales en el aeropuerto y temía la deportación. Cuando Diego lo siguió a través de una puerta de servicio, Manuel había entrado en pánico al encontrar a un niño en áreas restringidas. Su plan inicial era llevarlo a una estación de policía, pero Diego, confundido y asustado, le había dicho que sus padres estaban en Cancún esperándolo. Sin recursos ni conocimientos sobre protocolos apropiados, Manuel tomó la decisión desesperada de llevarlo en un autobús hacia el sureste, con la intención genuina de buscar a los padres. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la situación se volvió irreversible cuando Manuel y Diego cruzaron la frontera hacia Guatemala. El joven empleado no había previsto las implicaciones legales y emocionales de sus acciones. Durante las 2 décadas que siguieron, Diego había construido una vida completa en Guatemala. Tenía recuerdos fragmentados de su infancia original, pero había desarrollado una identidad completa como guatemalteco. La familia que lo había criado lo amaba genuinamente, y él había desarrollado vínculos emocionales reales con las personas que habían sido su núcleo familiar durante la mayor parte de su vida consciente. La reunificación de Diego con su familia fue un proceso extraordinariamente complejo que requirió meses de terapia y ajustes legales. Los especialistas en reunificación familiar tuvieron que navegar territorio psicológico prácticamente inexplorado. ¿Cómo se integra una persona que tiene 2 identidades completamente desarrolladas? ¿Cómo se reconcilian 20 años de experiencias separadas? Diego mantenía relación con ambas familias, los Moreno en México y la familia guatemalteca que lo había criado durante 2 décadas. Esta decisión, aunque comprensible, creaba dinámicas familiares complejas que requerían negociación constante. Las vacaciones se convertían en ejercicios de logística emocional. Los cumpleaños requerían coordinación internacional. Los eventos familiares importantes necesitaban incluir a personas que habían sido extraños hasta hace poco. Durante el proceso de terapia de reunificación, Diego comenzó a acceder a fragmentos de memoria que habían permanecido enterrados durante décadas. Recordaba el sabor específico del café de olla que Carmen preparaba por las mañanas. Podía visualizar el patrón de las cortinas de su habitación infantil. Ciertos sonidos y olores desencadenaban cascadas de recuerdos que habían estado dormidos, pero nunca completamente perdidos. Su cámara desechable amarilla, conservada durante 20 años, se convirtió en un símbolo poderoso de continuidad. Cuando finalmente reveló las fotografías que quedaban en el rollo, encontró imágenes borrosas del aeropuerto tomadas momentos antes de su desaparición.
Estas fotografías proporcionaron evidencia física de sus últimos momentos, como Diego Moreno antes de convertirse en otra persona. Los psicólogos que trabajaron con Diego explicaron que su caso era particularmente fascinante desde el punto de vista del desarrollo de la identidad. Había mantenido elementos de su personalidad original, su fascinación con las ruinas arqueológicas, su meticulosidad para organizar objetos, su sociabilidad natural, pero había desarrollado estas características dentro de un contexto cultural completamente diferente. La historia de Diego reveló cómo las tragedias pueden generar cambios sistemáticos que trascienden las experiencias individuales. Roberto había canalizado su dolor hacia la innovación en seguridad aeroportuaria, desarrollando tecnologías y protocolos que ahora protegían a millones de viajeros. Su expertise había sido solicitado por aeropuertos internacionales, convirtiendo su experiencia personal en conocimiento especializado. Carmen había fundado una organización no gubernamental que se había convertido en referencia nacional para familias de desaparecidos. Su metodología de acompañamiento psicológico había sido adoptada por instituciones gubernamentales y organizaciones internacionales. Cada familia que ayudaba representaba una pequeña victoria contra el tipo de desesperación que había experimentado durante 20 años. Sofía había desarrollado técnicas de periodismo de investigación digital que habían revolucionado la búsqueda de personas desaparecidas en México. Su libro sobre el caso se había convertido en material de estudio obligatorio en programas universitarios de criminología y trabajo social. Las herramientas que había desarrollado estaban siendo utilizadas por investigadores en múltiples países. La cámara desechable amarilla de Diego se exhibe ahora en el Museo de la Memoria en Ciudad de México. La instalación permanente titulada 20 años de búsqueda documenta no solo la historia de la familia Moreno, sino también las historias de docenas de familias que han enfrentado desapariciones similares. Los visitantes pueden ver fotografías, documentos, cartas y objetos personales que ilustran las diferentes maneras en que las familias lidian con la pérdida ambigua. La exhibición incluye testimonios en video de Diego adulto, explicando cómo es vivir con dos identidades y dos conjuntos de recuerdos familiares. También presenta las innovaciones tecnológicas y metodológicas que surgieron directamente de casos como el suyo. Diego, ahora con 26 años, sigue trabajando como guía turístico, especializándose en ruinas mayas. Su historia personal ha añadido una dimensión única a su trabajo profesional. Cuando explica la historia de las civilizaciones precolombinas a turistas, también puede hablar desde la experiencia personal sobre cómo las identidades culturales se forman, se pierden y se recuperan. Durante las entrevistas que ha dado a medios internacionales, Diego frecuentemente reflexiona sobre las implicaciones filosóficas de su experiencia. ¿Quién soy realmente?, pregunta retóricamente. ¿Soy Diego Moreno, el niño que desapareció en el aeropuerto? ¿O soy Alejandro, el joven que creció en Guatemala? Creo que soy ambos. Creo que somos la suma de todas nuestras experiencias, no solo las que recordamos conscientemente. Esta perspectiva ha influido en su decisión de mantener conexiones activas con ambas familias. Pasa la Navidad alternando entre México y Guatemala. Sus hijos futuros conocerán ambas culturas como parte de su herencia. Su vida se ha convertido en un puente entre dos mundos que habían estado separados por circunstancias extraordinarias. El caso llevó a cambios legislativos significativos en las leyes mexicanas sobre adopción y documentación de menores. Los protocolos desarrollados por Roberto para aeropuertos han sido adoptados como estándar internacional por la Organización de Aviación Civil Internacional. Las técnicas de Carmen para apoyo psicológico familiar han sido incorporadas en programas de entrenamiento para trabajadores sociales en 12 países. Más importante que estos cambios sistemáticos es el mensaje de esperanza que la historia proporciona. En conferencias internacionales sobre personas desaparecidas, la familia Moreno presenta su caso como evidencia de que las reunificaciones pueden ocurrir incluso después de décadas. Su historia ha inspirado a cientos de familias a continuar buscando, a adoptar nuevas tecnologías y a nunca perder la esperanza completamente. La pregunta final que plantea este caso extraordinario
es profundamente humana. ¿Qué significa realmente encontrar a alguien que se perdió hace tanto tiempo? Diego fue encontrado no solo como la persona que se había convertido, sino como testimonio viviente de que algunas desapariciones no son lo que parecen, y que la esperanza puede materializarse de formas completamente inesperadas. Su historia nos recuerda que los finales felices pueden tomar décadas en desarrollarse, que las identidades son más fluidas de lo que imaginamos y que las familias pueden reconstruirse incluso después de interrupciones que parecían permanentes. El niño de 6 años que desapareció en un aeropuerto se convirtió en un hombre que construyó puentes entre culturas, generaciones y definiciones de lo que significa pertenecer a una familia. ¿Crees que es posible mantener conexiones genuinas con dos familias completamente diferentes después de una separación de 20 años? ¿Cómo crees que Diego logró integrar dos identidades tan distintas en una sola vida coherente? Compártenos tu opinión en los comentarios sobre este caso extraordinario de esperanza, pérdida y reunificación familiar.